Esperando a No, no, Tomás no, por favor. Orduna, que además forma parte del equipo del Hospital Muniz, ya está en comunicación con nosotros. Tomás, buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Iván? Bien. Tomás, bueno, alguna cuestión, ahora queremos conversar alguna cuestión general, pero venimos hablando, bueno, antes en realidad de mi interregno de la licencia, pero veníamos conversando acá sobre quiénes podían, quiénes no, quiénes tenían más riesgos, quiénes tenían menos riesgos. Esta situación que toma carácter nacional, producto de que se le puso nombre, cara y voz a una persona, hay un riesgo de que se haga extensivo en muchísimos lugares de la Argentina. En toda Latinoamérica, desde el Río Grande, que separa México de Estados Unidos, hasta nuestro país, sin duda. Es uno de los factores que consideramos ya desde el mes de febrero, cuando hablábamos, que había dos variables que no habían ocurrido en este sentido en el hemisferio norte. Una tenía que ver con lo climático, si se quiere. En el hemisferio norte iban desde el invierno saliendo hacia el calor. Y el tema temperatura, época del año, es importante para la transmisión o no transmisión en la misma incidencia entre invierno y verano. Y la segunda, mucho más importante, creo yo, de manera probable, es lo que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la pobreza y que eso no existe en Estados Unidos, en España, en Italia, en China, donde la pobreza tiene otras características. Es una pobreza relativa, pero no una pobreza estructural de Villa Miseria, Cantegril o Favela, y eso lo venimos diciendo desde el mes de febrero, que lamentablemente era una variable que podía condicionar lo que ocurriera en nuestro país, concretamente en toda la región latinoamericana, y nos sorprendió hasta el momento que esa misma estructura tan pobre que existe también en el África y en India no ha impactado como lo podíamos pensar en algún momento, pero claramente sí está ocurriendo en América Latina, Perú, Ecuador, Brasil, con diferentes faltas de cabeza o cabeza que miran para otro lado, y en nuestro país, donde todo se ha hecho con una premura inusitada en América Latina para trabajar bien, lamentablemente el fenómeno de 40% de la población bajo la línea de pobreza, con la cantidad de villas miserias que hay en el AMBA, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires y en muchos otros lugares del país, tarde o temprano iba a llegar, y ahí sin dudas no hay posibilidad de distanciamiento y aislamiento social. Entonces, es la pregunta, Tomás, entonces, ¿qué podemos esperar cuando el virus evolucione, la cantidad de contagios crezcan? Que además, en el lugar donde se registra mayor cantidad de contagios fue el lugar que se decidió, primeramente, flexibilizar la cuarentena. Es Cava, decís vos. Sí, Iván. claro, sí, Cava, el área metropolitana, pero fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires. Sí, se flexibilizó un paso atrás que el resto del país. No olvidemos eso, que el resto de los lugares donde no está la misma situación epidemiológica se va a estar y se está evaluando en realidad si seguimos en esto o tenemos que dar un paso hacia atrás. Eso va a ser trabajo de esta semana. Veremos cómo fue el fin de semana. En principio, en el movimiento de la ciudad, lo que me tocó ver es que no estuvo desmadrado, pero sin duda los números los iremos viendo a lo largo de esta semana. Sabemos que lo que está ocurriendo en la incidencia de nuevos casos en ciudad tiene que ver básicamente con la Villa 31, la 1114. Sabemos de los nuevos bolsones que hay que ir a partir de mañana, como la 21-24, etcétera. Y lo que está ocurriendo en el Gran Buenos Aires, que es a partir de esta cuestión, de este ejemplo, de alguna manera que se adelantó en Cava, se está trabajando en territorio, en provincia de Buenos Aires, en todos los cordones que hacen al 1, al 2, al 3, al 4, digamos, del Gran Buenos Aires, con la gran preocupación que se instaló, por supuesto, en el reflejo que podía darse. Con una diferencia: yo no hago demografía, no soy urbanista, pero es diferente el tipo de estructura que tienen las villas de Cava versus, en términos generales, las villas del Gran Buenos Aires. Probabilísticamente, la densidad poblacional, el hacinamiento, la cantidad de habitantes por metro cuadrado en las villas de Buenos Aires es mucho mayor que en las del Gran Buenos Aires, y quizás eso sea una de las variables que disminuya la incidencia o la tasa de transmisión.
Ojalá que así sea. Doctor Orduna Guarino le pregunta, cuando uno escucha al gobierno nacional da la sensación de que está la intención, uno podría pensar de ir flexibilizando justamente la cuarentena, se ha hecho en gran parte del país, queda todavía pendiente lo de AMBA, pero en rigor, incluso la ciudad de Buenos Aires, que no fue parte de la flexibilización, de todas maneras sí llevó a cabo la apertura de comercios, por ejemplo. ¿Usted ve que si se siguen dando estos casos en los barrios de emergencia y eso va tomando un cuerpo cada vez más importante, usted ve que eso puede dar marcha atrás, sobre todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? Desde el comienzo, desde el 20 de marzo, Sí. se habló que primero había que empezar a vivir el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, cuarentena más comúnmente conocido, y que después cuando pudiéramos evaluar cada una de las aperturas, Sí. eso no implicaba que no pudiera darse marcha atrás en algún momento, en un lugar, en una región, en una ciudad. Eso sigue estando vigente y ustedes habrán escuchado al vicejefe de gobierno de la ciudad, Santilli, mencionándolo claramente, y eso va a depender, primero, lo que está ocurriendo en las villas, esa incidencia que, como mencionamos al comienzo, estaba dentro de lo que podía pasar por esta variable que tenemos en Latinoamérica fuertemente, y eso cómo se va a reflejar o no en los demás barrios de la ciudad, hablando ahora de Cava. Después también podría pasar esto en el Gran Buenos Aires. Entonces, en función de lo que ocurra, porque hay un constante movimiento, muchas de las personas que están en las villas, por supuesto, trabajan por fuera, y si esto generara un aumento de incidencia que nos habla que el movimiento de las personas con los comercios y todo esto que usted mencionaba nos está generando una incidencia muy importante, sin dudas por ahí hay que dar una marcha atrás de una fase, por supuesto, eso está contemplado. Tomás, gracias por el contacto, como siempre. Un gusto, que estén muy bien, cuidémonos. Vamos